Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctora. Esperamos unos 5 minutitos para que ingresen sus compañeros y empecemos la clase, ¿ok?
Buenas tardes con todos. Me avisan si se ve mi pantalla y si se me escuchan, por favor. Sí se ve, doctora. Ok, ok. Buenas tardes con todos. Espero que se encuentren bien. Hoy tenemos dos clases. Una es de lupus eritematoso sistémico y la siguiente de osteoporosis. Respecto al lupus eritematoso sistémico, ¿tienen idea de qué trata esta enfermedad o qué es esta enfermedad o cómo se manifiesta? ¿Alguien que quiera participar? Ujú. ¿Y qué características clínicas creen que da esta enfermedad? Una de sus características son problemas articulares, simétricos, de tipo de dolor inflamatorio. Ujú. Nefritis lúpica, dice Enrique Aguado. Otro de sus compañeros señaló manifestaciones articulares. El ¿Qué rash tipo de malar también, doctora. rash malar? Ajá. ¿Qué más? La nefritis lúpica es muy importante porque se presenta entre el 50 y 75% de los pacientes, así que es una de las manifestaciones más frecuentes que se ven y quizás una de las más graves también, ¿no? Algo más típico de lupus. Predomina más en mujeres también, doctora. Claro, de acuerdo a la epidemiología, se ve más en mujeres, recuerden, mujeres en edad fértil en comparación con hombres. Y también se ha visto que es más agresiva en pacientes latinoamericanos en comparación a pacientes europeos. Aunque también después otros estudios han demostrado que esto también se puede deber a la accesibilidad en los servicios de salud. Bueno, vamos a empezar, ¿ya? Estos son los contenidos que vamos a ver en esta exposición. Vamos a hablar de la definición del lupus, cuál es la prevalencia de esta enfermedad, la fisiopatología, el cuadro clínico. Les voy a pedir que traten de ingresar puntuales, porque si no, tengo que salir a admitirlos y es un poquito más pesado. Vamos a hablar de la definición, de la prevalencia, la fisiopatología, el cuadro clínico, los criterios de clasificación que ustedes van a ver que se han ido moviendo en el tiempo, con algunas características similares y también algunas diferencias. Y finalmente el tratamiento y las conclusiones, y también vamos a hablar de los índices de actividad del lupus, que son los que se miden en la práctica clínica. Como definición, como uno de sus compañeros ya lo mencionó, el lupus es una enfermedad autoinmune. Quiere decir que se genera en gran parte por el sistema inmune, es crónica. Al ser sistémica, se señala de que se puede afectar cualquier órgano o sistema. Se ha visto que es más severa en afroamericanos y en asiáticos en comparación con pacientes europeos y se ve sobre todo en mujeres en edad fértil entre 15 y 45 años de edad. Con respecto a la prevalencia se va a dar de 20 a 150 casos por 100.000 habitantes. Todavía es una enfermedad catalogada como enfermedad rara. Su prevalencia es de 0,05% a nivel global y la relación de afección en sexo según afecte a mujeres o hombres es mayor en mujeres. Se dice que de cada 10 mujeres habrá solamente un hombre que esté afectado. Ahora, con respecto a la fisiopatología, se ha visto que no tiene una sola causa, sino que más bien la causa es multifactorial. Y en ella participan factores genéticos, no es un solo gen que se ha identificado, sino
varios, como facciones del complemento, como el C1Q, C2, C4, facciones del HLA, inclusive interleucinas como la interleucina 10 o el PTPN 22. Pero también se han visto factores ambientales, dentro de ellos el más importante, la radiación ultravioleta, el género, ya que se encuentra más frecuente en mujeres, infecciones, y dentro de ellas se asociado a la infección por el virus de Epstein-Barr, entre otros. Todos estos agentes en combinación haría que los propios antígenos se conviertan en autoantígenos y actúen sobre las células dendríticas, produciendo una respuesta inmune anormal, la cual presentaría estos autoantígenos a los linfocitos T y posteriormente a los linfocitos B, formándose autoanticuerpos. Al unirse el autoantígeno con el anticuerpo, se forman complejos autoinmunes que se van a depositar en diferentes órganos, como por ejemplo a nivel de la piel, a nivel renal, a nivel de las articulaciones, y van a producir en estos inflamación. Y si esa inflamación no se trata a tiempo, en el tiempo va a aparecer el daño del órgano, pudiendo llegar, por ejemplo, a nefritis lúpica renal, a una esclerosis renal con un daño completo, aterosclerosis, fibrosis pulmonar, entre otros. Entonces, cuando hablamos de los degatillantes de esta enfermedad, no solamente van a ser genéticos y ambientales, sino también hay una predisposición hormonal y agentes infecciosos como virus, los cuales van a ocasionar defectos a nivel de la apoptosis, y esto va a hacer que se modifique el material nucleosómico de las células y se formen autoantígenos, los cuales van a producir a su vez respuestas inmunes innatas alteradas y también respuestas inmunes adaptativas alteradas. En la parte de la respuesta inmune innata van a participar las células plasmocitoides y a su vez una serie de células proinflamatorias como los polimorfonucleares, los macrófagos, los cuales van a liberar una serie de citoquinas proinflamatorias al estar en contacto con los autoantígenos, y se va a activar la respuesta inmune adaptativa mediante las células dendríticas, las cuales mediante el complejo mayor de histocompatibilidad van a presentar el autoantígeno al T cell receptor que se encuentra en los linfocitos T, y este mediante su unión con el CD40 entre el linfocito T y el linfocito B va a hacer que las células B liberen autoanticuerpos y una serie de citoquinas, haciendo una cascada inflamatoria progresiva. Como bien ya lo han mencionado, existen una serie de condiciones o características clínicas que han sido agrupados en criterios de clasificación que se han ido dando en el tiempo. Uno de los primeros que se usa es el del año 1997, en el cual el Colegio Americano de Reumatología lanza estos criterios de clasificación, como son el rash malar, el rash discoide, la fotosensibilidad, la presencia de úlceras orales, artritis no erosivas. Acuérdense que la artritis en la artritis reumatoide era una artritis erosiva. La afección de la pleura o el pericardio con inflamación, alteraciones renales como la nefritis lúpica, alteraciones neurológicas, alteraciones hematológicas, inmunológicas y la presencia de anticuerpos antinucleares positivos. Ellos dieron en esta clasificación 11 criterios, de los cuales debían estar presentes por lo menos 4 de estos 11 para señalar que un paciente cumple con criterios de clasificación de lupus, y podrían ser cualquiera de ellos. Entonces vamos a verlos a continuación. El primer criterio, que viene a ser el rash malar, se describe como un eritema fijo o plano o elevado que se encuentra sobre las eminencias malares. Y fíjense en ambas figuras que tienen la característica de que respetan los pliegues nasolabiales. Obviamente en las personas de tez blanca se va a ver con mucha más notoriedad, pero también lo podemos ver en pacientes de tez morena.
Esta imagen es una imagen de un paciente con lupus eritematoso cutáneo subagudo que no estaba en la clasificación de 1997, pero sí lo vamos a ver en las otras clasificaciones, y se caracteriza porque se van a formar placas eritematosas decamativas muy similares a la apariencia de la psoriasis. El rash discoide viene a ser placas eritematosas elevadas que van a tener escamas adherentes y que se caracterizan porque suelen dejar cicatriz atrófica. Con respecto a las úlceras orales se caracterizan porque son indoloras y suelen aparecer entre el paladar duro o el paladar blando. A veces también pueden aparecer en fosas nasales, a veces también pueden llegar hasta la parte anterior del paladar. A veces pueden aparecer en la zona más bien nasofaringea y generalmente el paciente no le duele, es más, ni lo siente. Cuando vean un paciente con lupus activo, siempre revisen las mucosas, porque a veces para ellos pasa desapercibido. Este criterio debe ser observado por el médico. La presencia de fotosensibilidad, que es descrita como un rash cutáneo, como una reacción inusual a la luz solar, y que esta va a ser referida por el paciente o puede ser observada por el médico. Con respecto a las artritis, se habla de que solo se deben de comprometer por lo menos 2 o más articulaciones periféricas y se va a caracterizar porque puede haber dolor, tumefacción o derrame. Si bien es cierto, esta artritis se caracteriza por ser no erosiva, en el lupus se ha descrito una alteración conocida como artropatía de Jacob, en la cual van a haber unas defusiones, subluxaciones que pueden ser reversibles. Con respecto a la afección de las serosas, en esta clasificación se habla de la pleuritis y la pericarditis. El paciente debe dar una historia clínica de dolor pleural o se debe de auscultar la presencia de frote o la disminución del murmullo vesicular hacia la zona que se encuentra el derrame. Y en el caso de la pericarditis también debe estar documentada, puede ser por imágenes o también puede ser por ecocardiogramas. O también al examen físico podemos encontrar frote o disminución de los ruidos cardíacos por un derrame pericárdico. Como bien lo señaló uno de sus compañeros, la alteración renal es una de las más frecuentes. Se caracteriza clínicamente porque el paciente nos va a referir la presencia de orina espumosa y también suele haber edema. Esta clasificación es tan frecuente que se ha reportado hasta en un 75% de los pacientes que tienen lupus. Y al ser tan frecuente, se ha hecho también una clasificación de la nefritis lúpica. Esta clasificación es del año 2003 y ha intervenido tanto la Sociedad de Nefrología como la Sociedad de Patología, y se ha establecido que hay 6 tipos de nefritis lúpica. En la clase 1, la nefritis lúpica, esta clasificación es netamente histológica. Se va a caracterizar por ser una afección que va a afectar el mesangio mínimamente, y los autoanticuerpos no se pueden ver solamente mediante microscopía electrónica. En la clase 2 hay una nefropatía lúpica mesangial proliferativa y se pueden ver estos depósitos mediante un microscopio de luz. En la clase 3, la nefritis va a ser focal. Se van a afectar menos del 50% del total de los depósitos inmunes focales subendoteliales. Esta clase 3, a su vez, se ha dividido en lesiones activas, en lesiones crónicas y que tengan ambos tipos de lesiones. La nefritis lúpica más frecuente es la de tipo 4, donde se van a afectar más del 40% de los glomérulos, y a su vez esta clase se ha dividido en unas formas segmentarias o globales,
Se habla de segmentario cuando va a estar afectado menos del 50% del glomérulo y global cuando se afecta más del 50% del glomérulo. Y a la vez van a haber lesiones activas y crónicas. La tipo 5 va a ser la nefritis lúpica membranosa. Y finalmente vamos a tener a la nefritis tipo 6, que va a ser la nefritis lúpica esclerosante, donde más del 90% de los glomérulos se encuentren esclerosados. Y si tenemos un paciente con nefritis esclerosante, ya no vale la pena darle inmunosupresión. Con respecto a las alteraciones neurológicas, se ha observado que las manifestaciones neuropsiquiátricas de los pacientes con lupus es diversa. Se puede afectar tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. Pero esta clasificación solamente toma en cuenta a la psicosis y a los desórdenes convulsivos producidos por lupus que afectan el sistema nervioso central, pero no son las únicas manifestaciones clínicas, ya que también puede haber presencia de meningitis aséptica, síndromes desmielinizantes, movimientos neurológicos desordenados, mielopatías, la cefalea lúpica, antecedentes de ansiedad o incluso estados confusionales agudos. Ya a la vez se ha visto que puede haber afección del sistema nervioso periférico con presencia de neuropatías, polineuropatías, síndromes similares al Guillain-Barré, miastenia gravis, desórdenes autonómicos, entre otros. Con respecto a las alteraciones hematológicas, el lupus se caracteriza por ser una enfermedad que suele producir penias o disminución del recuento total de las células. A nivel de los leucocitos puede producir leucopenia y cuenta como criterio si es que el valor de leucocitos totales es menor a 4.000 por milímetro cúbico en 2 o más ocasiones. En el caso de la linfopenia, el valor de los linfocitos debe ser menor a 1.500 por milímetro cúbico en 2 o más hemogramas. Y en el caso de trombocitopenia, el valor es menor a 100.000 por milímetro cúbico en 2 o más hemogramas y en ausencia de cualquier otra droga que pueda explicar esta alteración o cualquier otra condición clínica que pueda explicar esta situación. Y en el caso de la anemia, para que sea considerado como un criterio del lupus eritematoso sistémico, tiene que ser necesariamente una anemia hemolítica con presencia de reticulocitosis. Con respecto a las alteraciones inmunológicas, se ha encontrado, o se describen en esta clasificación de 1997, la presencia de anticuerpos anti-DNA nativos en títulos anormales, anti-Smith, y tengan en cuenta que este anticuerpo es el más específico de lupus, y también la presencia de anticuerpos antifosfolípidos positivos basados en presencia de anticuerpos anticardiolipina, tanto IgG como IgM, una prueba positiva para anticoagulante lúpico o una prueba serológica para sífilis falso positivo. Recuerden que el síndrome antifosfolipídico es aquel que predispone a la formación de trombosis tanto venosa como arterial y también en mujeres puede producir abortos espontáneos. La presencia de anticuerpos antinucleares se ha visto casi en el 90 hasta 95% de pacientes con lupus, en la cual se encuentra un título anormal de anticuerpos detectados por inmunofluorescencia. Entonces, esta clasificación se basa en 11 criterios y de los cuales deben estar presentes por lo menos 4 de esos 11 criterios para estar frente a un paciente con criterios de clasificación de lupus. Posteriormente, en el año 2012, aparecieron los criterios de clasificación de SLIC, donde se le da mucho énfasis a la parte cutánea. Fíjense que sacan una serie de clasificaciones para el lupus cutáneo agudo y el lupus cutáneo crónico. Y en el lupus cutáneo agudo señalan no solo la presencia de rash malar, sino también el lupus bulloso, la necrosis epidérmica tóxica, un rash maculopapular o fotosensible. Y también hablan del lupus cutáneo subagudo, y aquí está la forma psoriasiforme que se presentó en una diapositiva anterior. Y también en el lupus cutáneo crónico no solo mencionan el rash discoide clásico, sino también a la paniculitis lúpica, al lupus hipertrófico, lupus mucoso, lupus eritematoso túmidos, entre otros. También se señalan úlceras orales, y ya no solo úlceras orales, sino también ponen énfasis en la parte de la nariz,
y se señala que pueden aparecer, además del paladar, en la boca y en la lengua. Y en esta enfermedad hay que tener en cuenta que son alteraciones que se deben encontrar habiendo descartado otras infecciones u otras enfermedades que puedan explicar la manifestación clínica. También dentro de los criterios de clasificación se señala la alopecia no cicatrizal, y esta alopecia es descrita como un adelgazamiento difuso del cabello y como la presencia de fragilidad capilar con pelos rotos visibles. En el caso de la sinovitis, se va a caracterizar porque hay inflamación de 2 o más articulaciones. Fíjense que bastan 2. En artritis reumatoide hablamos de que es una enfermedad poliarticular, o sea, 4 o más. Sinovitis señala la inflamación de 2 o más articulaciones, pero también señala la presencia de artralgia de 2 o más articulaciones siempre y cuando haya rigidez matutina mayor a 30 minutos. Respecto a la serositis, señala el dolor pleurítico y el dolor pericárdico típico, o sea, vuelve a señalar pleuritis o pericarditis. En la nefropatía lúpica, sigue utilizando la clasificación del año 2003, y también se habla de la presencia de cilindros hemáticos o una proteinuria mayor a 500 miligramos en 24 horas. En el caso del neurolupus ya amplía las características clínicas que se ven en estos pacientes, no solo la limita a convulsiones y psicosis, sino también habla de mielitis, mononeuritis múltiple, neuropatía periférica y estados confusionales agudos, siempre y cuando estén ausentes otras causas, como por ejemplo la vasculitis, infecciones, uremia, drogas, entre otros. La parte hematológica la divide en anemia hemolítica, leucopenia menor a 4.000, linfopenia menor a 1.000, en ausencia de otras causas, y la trombocitopenia se mantiene en un valor menor a 100.000 por milímetro cúbico. Con respecto a los criterios inmunológicos, esta clasificación también señala el ANA positivo, anti-DNA-DS positivo, anti-SMIT positivo, anticuerpos antifosfolípidos positivos, y aquí se señala el anticoagulante lúpico, una falsa prueba para sífilis, niveles de anticardiolipina medios o altos y anti-beta-2 glicoproteína positiva. También se señala el complemento con un consumo de C3 y C4 y test de Coombs directos positivos. Entonces, para que un paciente clasifique para lupus en esta enfermedad, en estos criterios, debe tener por lo menos 4 criterios, de los cuales uno debe ser clínico y otro inmunológico. Y en el caso de que presente nefritis lúpica, esta debe ser demostrada mediante biopsia en presencia de un ANA positivo anti-DNA-DS. Y finalmente, el último criterio de clasificación que se usa es del año 2019, en el cual se unen tanto el Colegio Americano de Reumatología como la Liga Europea contra el Reumatismo, y se señala que para que el paciente ingrese dentro de estos criterios, dentro de la evaluación de estos criterios, necesariamente tiene que tener anticuerpos antinucleares positivos, ya que se ha visto que cerca del 95% de los pacientes con lupus tienen ANA positivo. Antes de hacer una evaluación, se pide que el paciente tenga ANA positivo y este título debe ser mayor a 1/80. En otros países no existen los anticuerpos antinucleares. En su reemplazo utilizan estos estudios que son de HEP2, pero bueno, en nuestro país utilizamos los anticuerpos antinucleares. Si simplemente estos no están presentes, no se continúa la evaluación de clasificación, pero si están presentes, sí se van a continuar las evaluaciones de clasificación, y se tiene en cuenta que estos criterios son aditivos, es decir, el paciente en una sola visita no tiene que presentar alopecia, úlceras, compromiso renal, convulsiones, sino que, por ejemplo, él comenzó con artralgias hace 6 meses, se toma en cuenta. Tuvo artritis hace 3 meses, se toma en cuenta. Tuvo convulsiones hace 2 meses, se toma en cuenta. Son criterios aditivos. Se van adicionando en el tiempo. Si es que este criterio ocurre solamente una vez,
es suficiente para tomarlo en cuenta. Y el puntaje que se pide es un puntaje de 10 o más puntos. Como ya lo señalé, todos estos criterios no tienen por qué ocurrir de forma simultánea y se han dividido en dos partes, clínicos e inmunológicos, y en cada parte van a haber dominios, y del dominio se va a tomar siempre el puntaje más alto. Entonces, vamos a tener los dominios clínicos, y estos van a ser la presencia de fiebre, que le va a dar un valor de 2 puntos, obviamente descartando que no hay infección, que no hay procesos neoplásicos, entre otros. A nivel hematológico se va a tomar la leucopenia, trombocitopenia y anemia hemolítica. Supongamos que nuestro paciente tiene las tres, leucopenia, trombocitopenia y anemia hemolítica. Solamente vamos a tomar un puntaje de ese criterio. Sería, por ejemplo, 4 puntos si me quedo con anemia hemolítica. A nivel neuropsiquiátrico se toma en cuenta convulsiones, psicosis y delirio, donde el puntaje más alto lo van a tener las convulsiones. A nivel mucocutáneo, vamos a tener la alopecia no cicatrizal, las úlceras orales, el lupus subagudo, el lupus cutáneo subagudo, que como dijimos, eran las placas hiperqueratóxicas muy similares a la psoriasis, y el lupus discoide, con un puntaje de 4 puntos, y el lupus cutáneo agudo, donde encontramos el rash malar, va a dar el puntaje más alto, que va a ser de 6 puntos. A nivel de serosas, vamos a tener en cuenta la efusión pleural o pericárdica con un puntaje de 5 puntos y la pericarditis aguda con un puntaje de 6 puntos. A nivel musculoesquelético, el compromiso articular con un puntaje de 6 puntos. Y fíjense que el dominio clínico que tiene mayor puntaje es la nefritis lúpica. Y dentro de la nefritis lúpica, el valor es mayor en la nefritis lúpica de clase 3 o clase 4, es decir, la forma que dijimos difusa o focal, y siempre y cuando haya una biopsia renal. Si es que la nefritis lúpica es de clase 2 o clase 5, el puntaje va a ser de 8 puntos, y además proteinuria mayor a 0.5 gramos o 500 miligramos en 24 horas le va a dar un valor de 4 puntos. Todo esto es por la parte renal. En lo que es la parte inmunológica, vamos a tener los anticuerpos antifosfolípidos, donde se va a evaluar. Alguien levantó la mano, lo escucho ya para no avanzar. Doctor, una pregunta. ¿A qué se debe que la nefritis lúpica de clase 5 tenga menor puntaje que uno de clase 4? Yo creo que es sobre todo la frecuencia, porque la clase 4 es más frecuente. Tengan en cuenta que estas biopsias deben ser leídas por patólogos, y dentro de la evaluación también tienen en cuenta la inmunofluorescencia. Esto te da más posibilidad de que llegue a la enfermedad, pero yo creo que tiene que ver también con la frecuencia. Ujú. Gracias, doctora. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Para no avanzar, si tienen alguna duda. Si no hay duda, seguimos, ¿ya? Con respecto a los dominios inmunológicos, vamos a tener la presencia de anticuerpos antifosfolípido, y aquí se toma en cuenta los anticuerpos anticardiolipina, beta-2-licoproteína y el anticoagulante lúpico. Y también vamos a tener el complemento. Recuerden que cuando el lupus está activo hay consumo de complemento. Si está consumido C3 o C4, el puntaje va a ser de 3 puntos, y si ambos están consumidos, el puntaje va a ser de 4 puntos. Y con respecto a anticuerpos específicos de lupus, tienen en cuenta el anti-DNA-DS o el anti-SMIT con un puntaje alto, realmente de 6 puntos. Entonces, su clasificación, recuerden que se tienen en cuenta, esta es la última clasificación y es la que se está usando. Se va a dividir en criterios clínicos y criterios inmunológicos, y en los criterios clínicos vamos a tener
de cada ítem que se toma en cuenta, tomar el puntaje más alto. Y si todo esto llega a sumar un total de 10 puntos, el paciente entraría dentro de los criterios de clasificación del lupus. También en las diapositivas de la clase están las definiciones de los criterios de clasificación, es decir, cuando hablamos de anticuerpos antinucleares positivos, cuando el título de ANA es mayor a 1/80, cuando hablamos de fiebre con un valor de 38.3 de temperatura mayor a ella. Hablamos de leucopenia cuando hay unos leucocitos totales menores a 4.000, trombocitopenia, unas plaquetas totales menores a 100.000, anemia hemolítica cuando se evidencia hemólisis, contando con reticulocitos, consumo de aptoglobina, elevación de la bilirrubina indirecta, elevación de la DHL y test de Kuhn positivos. Y así van a encontrar todas las definiciones. Esto está en un artículo que también está colocado dentro de su bibliografía al final. Finalmente, vamos a hablar del tratamiento del lupus. Con respecto al tratamiento del lupus, al ser una enfermedad autoinmune, el manejo se da con inmunosupresores. Y esto nos pone en un dilema porque no podemos abusar de los inmunosupresores y para darlos tenemos que estar completamente seguros de que el paciente no está con ninguna infección. Entonces, la meta del lupus eritematoso sistémico es tratarlo de forma temprana. Para tratarlo de forma temprana utilizamos los pulsos de corticoide cuando son necesarios. Generalmente son necesarios cuando los compromisos son severos. Si son compromisos leves, como por ejemplo el compromiso cutáneo o el compromiso articular, se usan bajas dosis de corticoide y se evalúa la necesidad o no de utilizar inmunosupresores. La meta, como ya se señaló, es tratar temprano y evitar un uso prolongado de esteroides. El tratamiento siempre va a ser de la mano de evaluar los compromisos y siempre vamos a priorizar el más severo. Con respecto a los corticoides, cuando estamos frente a un compromiso severo, utilizamos pulsos de metilprednisolona de dosis de 10 a 15 miligramos por kilo día. Pulso significa megadosis, mucho tratamiento, un tratamiento alto. No se da por siempre, se da solamente por 3 días y posteriormente debemos de bajar la dosis. Cuando hablamos de compromiso severo usamos prednisona a dosis de 1 miligramo por kilo día, pero en el tiempo se debe de ir disminuyendo esta cantidad de corticoide. Generalmente disminuimos 10 miligramos cuando son dosis altas cada 15 días. Y cuando son dosis medianas, que suelen ser por debajo de 20 miligramos, vamos bajando más pausadamente los corticoides. Y cuando empezamos a bajar los corticoides de forma progresiva, debemos utilizar ahorradores de corticoide como el uso de inmunosupresores. Con respecto a la hidroxicloroquina, es un medicamento que se ha visto en el tiempo que suele prevenir los brotes o flares de la enfermedad. Por eso se debe dar en todo paciente con esta enfermedad. Dentro de los ahorradores de corticoide vamos a tener a la azatioprina, al metrotexate, al micofenolato. La ciclofosfamida ha sido usado durante mucho tiempo en pulsos endovenosos, sobre todo para compromisos graves, y la dosis que se suele dar es de 500 miligramos hasta 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal y se suele dar de forma mensual. No se da para siempre. Los pulsos se suelen usar 7 meses, 9 meses. En los casos más severos, que son considerados aquellos que afectan el sistema nervioso central, sí se puede dar hasta 12 pulsos en un año, dividido 1 mensual. Y en los casos renales o hematológicos, el promedio es de 6 meses de pulsos de ciclofosfamida. Si es que no hay una respuesta o hay pacientes que son refractarios a la enfermedad, se puede utilizar rituximab, que como ustedes ya deben de saber es un medicamento biológico anti-CD20 que se suele utilizar para los compromisos refractarios. Antes de dar las conclusiones, voy a enseñarles el índice de actividad que de repente lo pueden ver en sus hospitales. Acá tenemos el índice de actividad del lupus eritematoso sistémico, que es el SLEDAI.
un paciente con lupus puede presentar todas estas alteraciones. Puede presentar convulsiones, psicosis, síndromes orgánicos cerebrales, alteraciones visuales, alteraciones de pares craneales, puede presentar cefalea lúpica, accidentes cerebrovasculares, vasculitis, miositis, artritis. Fíjense ustedes que los compromisos que tienen mayor puntaje son sobre todo aquellos que afectan el sistema nervioso central. Por otro lado, vamos a tener que los cilindros urinarios, la hematuria, la proteinuria, la priuria, son considerados con un puntaje más bajo. La alopecia, úlceras orales, pleuritis, también tienen un puntaje más bajo. Todos esos criterios que se han escrito en el tiempo han tenido también detractores, por eso han ido apareciendo criterios de clasificación cada cierto tiempo. Inclusive para estos índices de actividad también hay detractores, porque por ejemplo, si tenemos un paciente con una plaquetopenia en 2000, no sería considerado un compromiso tan leve con un puntaje de 1. En sí, la evaluación de SLEDAI nos ayuda o nos orienta a saber qué tipo de actividad tiene el paciente. Y se habla de una actividad severa si es que el puntaje es mayor a 8 puntos, de 4 a 8 es un compromiso moderado, de 2 a 4 es un compromiso leve, y bueno, 0 ya sería un paciente inactivo. He visto manos levantadas, así que voy a escuchar. No, doctora, queríamos comentar de que no se veía el cuadro del SLEDAI. ¿Ya se ve, Me doctora? avisan si lo ven. ¿Lo pueden ver? El cuadro de SLEDAI. ¿Sí se ve? Sí, Sí, sí se ve. realmente esto lo tenemos al menos en mi servicio que es de reumatología, lo usamos para más o menos valorar la actividad del paciente. Y lo que les decía era que sobre todo los compromisos que afectan el sistema nervioso, como convulsiones, psicosis, cefalea lúpica, tienen un puntaje más alto. O sea, si están frente a un paciente con lupus, con compromiso neurológico activo, necesariamente tienen que primero descartar infecciones y luego pulsarlo con metilprednisolona y probablemente con ciclofosfamida, ¿no? De 8 puntos a más es una actividad severa, de 4 a 8 puntos, esto es sumativo, ¿ah? De 4 a 8 puntos es una actividad moderada y de 2 a 4 actividad leve y por debajo de 2 ya es un paciente inactivo. Generalmente la puntuación SLEDAI se debe de evaluar en los últimos 10 días que tienen al paciente. O sea, estas manifestaciones deben de haberse presentado en los últimos 10 días de realizarse la evaluación. Ujú. Bueno, finalmente como conclusiones, me avisan si ven mi pantalla. ¿Le pueden ver? Como conclusiones, diremos que Es el la lupus es una pantalla del enfermedad. SLEDAI todavía. Como conclusiones, señalaremos que el lupus es una enfermedad sistémica, multiorgánica, que tiene mayor prevalencia en mujeres en edad fértil y mayor gravedad en afroamericanos. La fisiopatología es multifactorial, incluyendo factores genéticos, autoinmunes, ambientales, hormonales e infecciosos. Las manifestaciones clínicas son variables. Ustedes pueden ver pacientes con lupus que son completamente diferentes en sus manifestaciones clínicas, pero se señala que si utilizamos la clasificación del año 1997 deben de tener por lo menos 4 criterios de los 11 establecidos, y si utilizamos la clasificación que se utiliza recientemente del año 2019, el paciente debe tener un ANA positivo y al menos 10 puntos según los criterios de clasificación, y el tratamiento siempre se va a dar según la gravedad del paciente.
¿Tienen alguna duda respecto a pacientes con lupus? ¿Han visto pacientes con lupus en su práctica clínica? ¿O todavía no han podido ver pacientes con lupus? Una paciente llegamos a ver acá que ¿Sí? tenía, ¿cómo se llama? Artralgia en más de dos articulaciones, alopecia, pero no Ujú. tenía fiebre. Otras complicaciones eran proteinuria, tenía. La última vez que la vimos se quedaba pendiente si cumplía para el criterio de proteinuria 500 en 24 horas. Y esta complicación no llego a acordar, pero cumplía con 12 puntos No, del estaba criterio activa. CCR. Sí. Recuerden que los criterios de clasificación es diferente del índice de actividad. ¿Ok? Criterios de clasificación es como, también se habla mucho de criterios de, ¿por qué son criterios de clasificación y no son criterios de diagnóstico? Generalmente nosotros usamos el término criterio de clasificación y no criterio de diagnóstico. El término criterio de diagnóstico se usa más en investigación. Y criterios de clasificación, porque ha pasado en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes que, por ejemplo, comienzan con artralgias, artritis, y al inicio se clasifica como un paciente con artritis reumatoide, y al año siguiente comienza con proteinuria y con rash malar. Entonces, esto al ser aditivo, cambia el diagnóstico del paciente, ¿entiendes? Son criterios, recuerden siempre, son criterios de clasificación los que se utilizan en la práctica clínica. Bueno, también tienen poco tiempo, creo que están yendo todavía a las prácticas hospitalarias. Vamos, ¿me avisan si ven mi pantalla? Sí se ve, doctora. Eh, la segunda exposición a la segunda ponencia era acerca de osteoporosis. ¿Qué saben de la osteoporosis? ¿Cómo se diagnostica la osteoporosis? Si hay clínica, ¿por qué se produce la osteoporosis? Por lo general es asintomático hasta que se produce una fractura. Cierto. Cuando un paciente llega y le dice, me duele, debo tener osteoporosis, eso es falso. La osteoporosis no duele, ¿ok? Lo que puede doler son las fracturas por osteoporosis, pero la osteoporosis es totalmente asintomática. ¿Qué te puede producir osteoporosis? ¿Qué creen ustedes que puede producir Porosidad osteoporosis? en los huesos, doctora, por déficit de calcio. Bueno, el déficit de calcio. ¿Qué otra cosa puede llevar a una persona que tenga osteoporosis? Factores de riesgo como tabaquismo, por ejemplo. El tabaquismo es un factor de riesgo. ¿Será el más importante? No, más importante es la edad. La edad. La osteoporosis es catalogada como una enfermedad degenerativa.
al igual que la artrosis. Es muy probable que todos lleguemos a hacer osteoporosis a los más de 60 años, ¿no? La osteoporosis es una enfermedad degenerativa y el riesgo más importante es la edad. Ujú. Bueno, vamos a hablar un poquito de osteoporosis. Doctora, una consulta. ¿En osteoporosis Sí, también tenía prevalencia más en mujeres o es sí, igual para ambos? sí, es más frecuente en mujeres y la edad también, pero es más frecuente en mujeres. Quizás tenga que ver también con la descalcificación que ocurre durante los embarazos, ¿no? Vamos a hablar de osteoporosis, sobre todo dirigido a osteoporosis posmenopáusica, ya que es la más frecuente. Vamos a hablar un poco de la definición, de la epidemiología y factores de riesgo, de la fisiopatología, de las manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Como definición, la osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica que se va a caracterizar porque hay una disminución de la masa ósea y esto va a llevar a que haya un deterioro de la microarquitectura del hueso. Como consecuencia, va a aumentar la fragilidad del hueso, va a aumentar el riesgo de fractura y se puede medir mediante la densitometría ósea con un valor de T-score menor a menos 2.5 evaluado a nivel del cuello femoral y de la columna lumbar. Normalmente la densitometría va a dar dos valores, la puntuación T y la puntuación Z. La puntuación T va a ser el número de desviaciones estándar que se va a dar en la relación entre la densidad de un individuo comparado con un valor medio esperado para individuos jóvenes sanos. Y la puntuación Z es la comparación de la densidad mineral ósea de un individuo comparado con un valor medio para su edad y sexo. Con respecto a la epidemiología, se dice que la osteoporosis es la enfermedad ósea metabólica más frecuente. Puede afectar cerca de 200 millones de personas en el mundo y se señala que hasta 28 millones de estadounidenses pueden tener osteoporosis o riesgo de padecerla. La más frecuente es la osteoporosis posmenopáusica y lo que se ha visto en general es que los niveles de masa ósea se incrementan con la edad, pero también a lo largo del tiempo van a disminuir, sobre todo después de los 50 años, coincidente con el inicio de la menopausia. Cuando el individuo nace, se ve que hay una mayor formación del hueso, que supera la resorción y llega a un pico máximo más o menos a la edad de 25 años. Después pasamos a una meseta hasta los 40 años y ya después de los 40 años eh, la masa ósea comienza a disminuir y después de los 50 hay una disminución muy marcada porque la resorción supera la formación del hueso, produciéndose una gran pérdida ósea. A nivel del densitómetro también ahora se habla de un TBS, que es el score del hueso trabecular, donde se habla de un valor de microarquitectura ósea normal. Se encontrará esta microarquitectura deteriorada con un valor menor de 1.230 gramos por centímetro cúbico. Dentro de los factores de riesgo de osteoporosis, vamos a tener que se dividen en factores primarios y factores secundarios. Dentro de los factores primarios vamos a tener el antecedente de tener una fractura antes de los 30 años y esto tiene que ver con antecedentes familiares de fractura de cadera y también del tabaquismo. También entre los otros factores primarios vamos a tener un peso corporal bajo asociado a una densidad mineral ósea baja. Dentro de los factores secundarios vamos a tener los que van a ser inmodificables, como la edad avanzada, la raza blanca, la demencia o la fragilidad, y factores que pueden ser modificables, como por ejemplo el bajo consumo de calcio, trastornos alimentarios, baja concentración de testosterona en hombres, que hay un déficit de estrógenos en mujeres premenopáusicas o ya posmenopáusicas, que haya consumo excesivo de alcohol, que esté inactivo, que hayan alteraciones visuales o neurológicas y que haya poca exposición a la luz solar, y esto se asocia al déficit de vitamina D.
Como ya se ha señalado, el riesgo más importante es el incremento de la edad, el sexo femenino, tener un bajo índice de de masa corporal, el antecedente de fractura, que hay antecedente de fractura a nivel de la familia, sobre todo de la madre. El consumo de glucocorticoides también nos puede llevar a osteoporosis, sobre todo si es que se dan más de 5 miligramos de prednisona al día por un tiempo mayor a 3 meses. Los hábitos tóxicos, como son el consumo de alcohol y también de cigarro. Y también hay enfermedades que pueden causar osteoporosis de forma secundaria, como la artritis reumatoide, el hipogonadismo, la enfermedad inflamatoria intestinal, aquellos que produzcan inmovilidad prolongada, como las distrofias o enfermedad de Parkinson, el trasplante de órganos, la diabetes tipo 1, tipo 2, los desórdenes tiroideos, la infección de VIH también, y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como ustedes ya deben conocer, hay fases de remodelación ósea que generalmente duran de 4 a 6 meses, donde sobre el hueso vamos a tener células de revestimiento en la fase de reposo, pero ya cuando hay activación, estas células de revestimiento se distancian y aparecen lo que serían los osteoclastos que se van a activar, ya que son células que se encuentran siempre en el hueso. Cuando estas están activas, comienzan el proceso de resorción. Este proceso de resorción suele demorar de 10 a 14 días y los osteoclastos comienzan a destruir la matriz ósea, pero por la misma fisiopatología y señales que se envían a los osteoclastos, este proceso se detiene y los osteoclastos se vuelven apoptósicos. Entonces comienzan a predominar más los preosteoblastos y se forman los osteoblastos, los cuales van a incrementar la matriz ósea, y este periodo va a llevar aproximadamente 4 meses. Dentro de la fisiopatología intervienen una serie de mecanismos como son los factores de crecimiento similares a la insulina, las interleucinas, el factor de necrosis tumoral, la paratormona, y también algunas citocinas como el ranligando o la interleucina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico de osteoporosis se hace siempre con la densitometría ósea. La densitometría ósea no va a emitir tanta radiación, entonces inclusive es inocuo para el personal que la realiza. Al paciente se le coloca en una camilla e internacionalmente la densitometría debería hacerse de columna y de cadera. Son densitometrías que son incompletas, ya que siempre deberían ser a nivel central. Y si por algún motivo no se puede tomar de estas zonas como son columna y cadera, se toma el antebrazo. ¿Y por qué motivo no se podrían tomar? A veces por presencia de prótesis, ¿no? Prótesis a nivel de cadera, obviamente no les va a dar información de la densidad del paciente y no se deben de tomar. Aquí tenemos un informe de densitometría ósea. Se toma la columna, como ya señalé, de L1 a L4, y a nivel de cadera se toma el valor de la densidad total de la cadera y del cuello femoral. La máquina misma va a dar un valor de T de score y de Z de score. Normalmente en el T de score lo que va a señalar es el número de desviaciones estándar que va a valorar la densidad mineral ósea de un individuo comparado con el valor medio esperado para individuos jóvenes sanos. Según la Organización Mundial de la Salud, lo normal en una densitometría es que la densidad ósea se encuentre dentro de una desviación estándar del promedio para un adulto joven. Se habla de una densidad ósea baja u osteopenia si es que la densidad se va a encontrar en una desviación de -1 a -2.5 por debajo del promedio para un adulto joven. Se habla de osteoporosis si la densidad ósea está por un valor menor a -2.5 desviaciones estándar o más baja para un promedio de un adulto joven. Y la osteoporosis será grave si además de tener un T-score menor a -2.5, el paciente ha tenido fracturas producidas por osteoporosis. Y una fractura por osteoporosis es aquella que ocurre
cuando la caída ocurre a nivel del mismo piso del paciente, es decir, no ocurre de altura, sino, por ejemplo, se tropieza, se cae y se fractura. ¿Cuándo usamos la puntuación de T-score y cuándo usamos la puntuación Z-score? La puntuación T-score se va a utilizar siempre en mujeres posmenopáusicas y hombres de 50 años a más. Y la puntuación de Z-score se va a utilizar generalmente en niños, en hombres menores de 50 años y en mujeres premenopáusicas sanas. La puntuación Z-score también nos permite evaluar si es que hay causas secundarias de osteoporosis o no. Y el valor para sospechar de causas secundarias es un valor de Z-score menor a -2. Sin embargo, la densitometría, como ustedes han visto, no evalúa otros factores de riesgo. Por ese motivo se ha creado los índices de FRAX. Estos índices de FRAX son calculadoras que tienen en cuenta una serie de factores de riesgo, como por ejemplo la edad, el sexo, el peso y la talla, si el paciente ha tenido fracturas previas o no, si ha tenido antecedentes de fractura de cadera, sobre todo a nivel de la madre, si fuma, si consume glucocorticoides, si tiene enfermedades como artritis reumatoide, si tiene antecedentes de osteoporosis secundaria, si consume o no alcohol, y evalúa también la densidad del cuello femoral obtenida por densitometría. ¿Y qué te va a dar el FRAX? El FRAX generalmente lo que da son 2 valores acerca del riesgo de hacer osteoporosis y una fractura de cadera en los siguientes 10 años. Con respecto al tratamiento de la osteoporosis, el tratamiento de la osteoporosis va a depender mucho del estilo de vida y nutrición, y también hay otra parte de tratamiento que va a ser el tratamiento farmacológico. Con respecto a la nutrición y estilo de vida, es necesario que el paciente haga ejercicio físico para disminuir el riesgo de osteoporosis, ya que la inmovilización aumenta la osteoporosis, y es necesario también el consumo de calcio. La dosis mínima que todos necesitamos es de 800 a 1200 miligramos al día. Otros autores señalan que debe ser de 1500 miligramos al día. Y este consumo de calcio debe ser mayor en mujeres embarazadas, hasta llegar hasta un consumo de 2500 miligramos al día. Y por otro lado, también el consumo de vitamina D o colecalciferol. Y la dosis está de 800 unidades internacionales. Por otro lado, el tratamiento farmacológico, el principal o el que se usa de primera línea, van a ser los antirresortivos, como los bifosfonatos. Vamos a tener una serie de bifosfonatos en el mercado que se pueden dar vía oral o vía endovenosa. Por otro lado, otro antirresortivo importante es el denosumab, pero también existen medicamentos osteoformadores como el teriparatide y el grupo de SERM, que van a ser moduladores selectivos del receptor de estrógenos. Estos medicamentos se caracterizan porque van a ser agentes estrogénicos en unos tejidos y que van a tener acciones antiestrogénicas en otros tejidos. Van a ser agentes no esteroideos con acción selectiva según el tejido. Y los que se suelen usar van a ser el roxifeno y el basedoxifeno, que no suelen tener acción a nivel de la mama y del útero, pero sí van a tener una acción estrogénica a nivel del hueso. Se ha visto que el raloxifeno ha podido prevenir la pérdida de masa ósea y disminuir el riesgo de fracturas hasta en un 50% de mujeres posmenopáusicas que tengan o no fractura vertebral previa. Sin embargo, como todos los medicamentos tienen eventos adversos, y los eventos adversos de los SERMs se han señalado sobre todo en relación a la posibilidad de causar desórdenes tromboembólicos, por eso están contraindicados en pacientes postrados. Vamos a hablar ahora de los fármacos antirresortivos. Como ya lo señalé, los antirresortivos van a ser los bifosfonatos y el denosumab. Y los fármacos osteoformadores van a ser el teriparatide, que es un análogo al aparato hormonal recombinante, y el romosozumab, que es un anticuerpo antiesclerostina. Los bifosfonatos, como ya lo señalé, están dentro del grupo de los antirresortivos y se llaman así porque van a estar compuestos por
dos átomos de fósforo unidos al carbono y van a tener dos uniones de cadenas donde R1 le va a dar la posibilidad de unirse a la hidroxiapatita mediante la presencia de un grupo OH y el R2 es el responsable de la potencia del preparado. Con respecto al mecanismo de acción de los bifosfonatos van a depositarse a nivel del hueso y van a ser ingeridos por los osteoclastos y a nivel de los osteoclastos van a producir apoptosis. Van a ser capaces de inhibir a una enzima como es la farnesil-pirofosfato sintetasa y esto va a ocasionar una serie de cambios conformacionales a nivel del osteoclasto de tal manera que ellos queden inactivos y se produzca su apoptosis. De esta manera se va a disminuir la resorción del hueso. Aquí tenemos las diferentes estructuras moleculares de los bifosfonatos. Los que se suelen dar en los seguros, como el MINSA o E-Salud, van a ser los orales, que son el alendronato, pero no son los únicos que existen. También tenemos el soledronato, que se da una vez al año, vía endovenosa, o el ivandronato, que se puede dar mensual. Y las características de todos ellos es que todos ellos van a tener afinidad mineral, todos ellos van a inhibir a la farnesil-pirofosfato sintetasa, todos ellos se van a unir a la hidroxiapatita. Sin embargo, su distribución va a variar según la forma de ingesta que se tenga. Si es que es bioral, menos del 5% va a llegar al espacio extracelular y 60% llega al hueso. Y si es que es endovenosa, se dice que de esta parte endovenosa hasta 100% llega al espacio extracelular y 60% llega al hueso y 40% se pierde mediante el filtrado glomerular. Se ha visto que los bifosfonatos han aumentado la densidad mineral ósea, tanto a nivel de cuello femoral como de cadera y de la zona lumbar, y han podido disminuir el riesgo de fracturas, pero existe un problema con los que se dan vía oral, ya que pueden producir esofagitis y también se ha señalado que existe riesgo de producir úlceras gástricas. Si todos los bifosfonatos son iguales, no son iguales, se ha visto que hay un menor efecto con respecto al ivandronato en la protección de fractura de cadera. Sin embargo, todos ellos sí protegen a nivel de fracturas vertebrales y no vertebrales. Entonces, como ya lo señalé, los bifosfonatos se unen fuertemente al mineral óseo y van a tener un efecto inhibitorio sobre los osteoclastos maduros. Pero el denosumab lo que va a hacer es más bien inhibir una unión del RAN ligando junto con el receptor RAN y de esta manera va a inhibir la maduración de los osteoclastos. Tienen que saber que existe un mecanismo molecular de regulación del remodelado óseo y este va a estar dado por tres moléculas muy importantes como son el ligando del RAN, que viene a ser una proteína de señalización que va a ser expresada por los osteoblastos. Normalmente se va a fijar al RAN, el cual se va a expresar sobre los osteoclastos y se va a activar mediante la unión del RAN ligando. Y la osteoprotegerina, que va a ser una proteína secretada por los osteoblastos y va a ser un inhibidor natural del ligando del RAN. Entonces van a haber diferencias entre el denosumab y los bifosfonatos. La primera diferencia es que el denosumab va a ser un medicamento biológico, es un anticuerpo monoclonal, mientras que los bifosfonatos van a ser más bien agentes químicos. El target del denosumab va a ser el RAN ligando, similar a la osteoprotegerina. Con respecto a la distribución, el denosumab se va a dar mediante ampollas subcutáneas que van a ingresar al tejido sanguíneo y van a actuar sobre los proosteoclastos, van a inhibir la unión tanto del RAN ligando como del RAN y de esta manera van a inhibir el desarrollo, la activación y la supervivencia de los osteoclastos. Estas ampollas se colocan vía subcutánea solamente 2 veces al año o cada 6 meses y se ha visto que su efecto sobre lo que es el metabolismo del remodelado óseo es bastante rápido, pero la desventaja es que es reversible. Y esto no ocurre con los bifosfonatos. Si bien es cierto, pueden inhibir a los osteoclastos,
su efecto es lento, pero sin embargo su acción permanece en el tiempo, lo cual los hace dentro de todo los medicamentos más disponibles y más seguros. ¿Y qué pasa con las mujeres posmenopáusicas? Pues en las mujeres posmenopáusicas lo que ocurre es que hay una disminución de estrógeno, lo cual va a aumentar al ligando del RAN, que van a ser estas estructuras celestes que van a salir de los osteoblastos. Y al aumentar el ligando del RAN, se van a unir más a las estructuras del RAN que se encuentran sobre los osteoclastos, permitiendo una mayor diferenciación. Y de esta manera, los osteoclastos se van a activar y va a haber una mayor resorción ósea. Entonces, el mecanismo del denosumab es unirse al ligando del RAN y evitar que se unan al RAN que se encuentra en la superficie del osteoclasto, y de esta manera van a disminuir o van a permitir que se produzca una apoptosis del osteoclasto, disminuyendo la resorción del hueso. Las estructuras amarillas vendrían a ser el denosumab, el cual se une a lo que sería el ligando y evita su unión junto con el RAN, y de esta forma se va a producir un incremento de la muerte de los osteoclastos y se va a inhibir la resorción del hueso. Con respecto a la evaluación de la reducción de fracturas, se ha visto que el denosumab ha sido capaz de disminuir fracturas vertebrales y no vertebrales y también fracturas de cadera. Se ha visto que incrementa rápidamente la densidad mineral del hueso a nivel de columna, a nivel de cadera, disminuye rápidamente lo que son los marcadores de resorción ósea como el cetelopéptido. Y en estudios de extensión se ha visto también que pueden incrementar rápidamente lo que sería la densidad mineral ósea a nivel de todos los huesos evaluados, como son columna lumbar, cadera, cuello femoral y el radio. Y se ha comparado también el efecto de denosumab con alendronato, y se ha visto que el denosumab es rápido que lo que son los bifosfonatos, todos ellos. Sin embargo, quizás el único efecto negativo que tiene es que tiene un efecto reversible. Es decir, si un paciente tiene osteoporosis, mejor con denosumab hasta llegar a osteopenia, pero si suspende el denosumab y lo deja sin una terapia antirresortiva, vuelve a tener osteoporosis, lo que no sucede con los bifosfonatos. Si el paciente consume bifosfonatos, mejora y llega a osteopenia. Si suspende los bifosfonatos, se queda en osteopenia y no vuelve a osteoporosis tan rápidamente como se ocurre con denosumab. Y ese efecto reversible se han visto en varios estudios. El paciente viene mejorando, pero si deja de usar denosumab, cae nuevamente su densidad mineral, tanto a nivel de columna, de cadera y de radio. Y los marcadores de resorción ósea, si deja de usar el denosumab, se incrementan. Entonces, dentro de los eventos adversos que se han identificado, también, aunque son muy raros, es la presencia de fracturas vertebrales múltiples luego de que se interrumpe el tratamiento con denosumab. Felizmente ha tenido muy poca frecuencia, y lo que se señala es que el paciente, después de suspender denosumab, debe de hacer transición hacia otra terapia antirresortiva. Otro de los eventos adversos que se ha visto con estos tratamientos, que es muy poco frecuente, se dice que la frecuencia es del 0,5%, es la posibilidad de que desarrollen necrosis de mandíbula. Y la necrosis de mandíbula no es otra cosa que la presencia de un área de hueso expuesto, la cual puede persistir de esa forma durante más de 8 semanas, y en ausencia de radiación o tratamientos quimioterapéuticos. Por eso, antes de empezar este tratamiento, es necesario que tengan una consulta con el odontólogo para que se evalúe la posibilidad de que necesite inserciones por implantes, y esto se tiene que hacer antes de empezar el tratamiento con bifosfonato. Otro de los eventos adversos es una fractura femoral atípica, cuyos criterios van a ser que se encuentre localizada entre el trocánter menor y la metáfisis distal del fémur, que ocurra ante un traumatismo menor, que sea un trazo transverso o oblicuo corto,
A veces son espículas de la cortical. La hipocalcemia también es un evento adverso de ambos medicamentos antirresortivos. Y con respecto al algoritmo para el manejo de la osteoporosis postmenopáusica, siempre se debe de empezar por evaluar el riesgo de fractura y para ello debemos de medir la densidad mineral ósea tanto en columna como en cadera y evaluar el FRAX. Hablamos de un paciente de bajo riesgo si es que no tiene fracturas previas, si es que su densidad está normal, es decir, está mayor a -1, si es que haciéndole el FRAX estamos con un riesgo de fractura de cadera 10 años menor al 3%, y un riesgo de fracturas osteoporóticas menor al 20%. En estos pacientes no es necesario dar bifosfonatos, solamente calcio y vitamina D. Y recuerden que el calcio no solamente está en las pastillas, sino también en los alimentos. Pueden consumir calcio sin necesidad de que sea pastillas, solamente continuar una alimentación variada con alimentos ricos en calcio como los lácteos, los frutos secos, el pescado, el brócoli, entre otros. Hablamos de riesgo moderado si el paciente no tiene una fractura previa, tiene una densidad mineral ósea en osteopenia, es decir, mayor de -2.5 y menor de -1, y el riesgo de fractura de cadera a 10 años es menor al 10%, y de fracturas osteoporóticas es menor al 20%. Aquí se debe evaluar o no el inicio de bifosfonatos según el riesgo. Y hablamos de alto riesgo si es que ya el paciente tiene una fractura de columna o cadera, una densidad mineral ósea con un T-score menor a -2.5, un riesgo de fractura de cadera a 10 años mayor al 3% y un riesgo de fractura osteoporótica mayor al 20%. Y el riesgo es muy alto cuando hay fracturas múltiples de columna y el T-score es menor, acá debería ser de -2.5. Entonces, realmente lo que nosotros manejamos van a ser los riesgos altos o muy altos, porque los riesgos bajos no es necesario manejarlos con medicamento, incluso los riesgos moderados, es decir, pacientes con densidad mineral ósea normal o con una osteopenia no se deberían manejar con medicamentos, solamente evaluaciones cada 2 o 4 años y que consuman calcio en una dieta variada y con alimentos ricos en calcio. Pero si ya el paciente tiene osteoporosis, tiene fractura de columna y tiene múltiples fracturas, estamos hablando de riesgos altos o muy altos y sí es necesario empezar los bifosfonatos. Ahora, los bifosfonatos debemos darlos por un periodo de 1 año y luego volver a evaluar el riesgo mediante una nueva densidad mineral ósea y evaluar si el paciente mejora o no mejora. Generalmente los bifosfonatos se pueden dar hasta por 5 años y después, si es que el paciente mejora o baja de riesgo, podemos considerar suspenderlos y hacer evaluaciones cada 2 o 4 años. Pero si su riesgo más bien se incrementa, debemos de evaluar continuar con la terapia o hacer un switch al otro medicamento que sería el denosumab. El denosumab ha probado ser seguro hasta por 10 años, pero siempre que lo vayan a suspender, no olviden que deben dejarle otro tipo de tratamiento, si no puede tener un efecto reversible el tratamiento. Igual nuevamente evaluaremos si es que el riesgo mejora. Consideramos suspender el medicamento, pero debemos darle en su reemplazo bifosfonatos por un periodo de 1 a 3 años, y si el riesgo es muy alto, recién ahí pasaríamos a lo que son los osteoformadores, como son el teriparatide. Y si es que el paciente es intolerante o no puede consumir estos medicamentos, evaluaremos la edad del paciente y de acuerdo a ello podemos darle las drogas de tipo SERP, que son aquellas que tienen un efecto estrogénico en el hueso y en los otros órganos tienen un efecto más bien antiestrogénico. Y la decisión va a depender sobre todo del antecedente o del riesgo de tener cáncer. Si es que tienen riesgo de tener cáncer de mama, por ejemplo, se les suele dar SERP como raloxifeno o base de oxifeno, pero si no tienen síntomas vasomotores, se le puede dar, ni tienen riesgo de tener este tipo de cáncer, se le puede dar hormonoterapia. Igual sucede con pacientes menores de 60 años o mayores de 60 años.
Aquí tenemos el consenso de endocrinología para pacientes mujeres posmenopáusicas. Como ya se ha señalado siempre, el tratamiento inicial van a ser los bifosfonatos. Y recuerden que no todos son iguales, ya que el ivandronato no cubre lo que es el riesgo de osteoporosis de cadera. En el denosumab podría ser una alternativa al uso de bifosfonatos. En el caso del raloxifeno o terapia de reemplazo hormonal, se tiene que tener en cuenta, sobre todo en mujeres con ciertas características. Por ejemplo, los SERM se van a dar en aquellas que tengan riesgo alto de cáncer de mama, en aquellas que no se puedan utilizar bifosfonatos o denosumab. Pero la terapia de reemplazo hormonal y tibolona se puede dar en aquellas que tienen un bajo riesgo de cáncer y en aquellas que no toleren bifosfonatos o denosumab. Y los osteoformadores se van a dar en aquellas mujeres que tengan fracturas vertebrales múltiples. Y recuerden que no se puede dar para siempre, el tiempo máximo que se puede dar es de 2 años. Generalmente en la osteoporosis se suele empezar en el tratamiento en la perimenopausia con raloxifeno, tibolona o terapia de reemplazo hormonal, pero ya si estamos en la posmenopausia tardía, solemos iniciar con bifosfonatos o denosumab y finalmente teriparatide. Inicialmente, cuando hay una pérdida de hueso trabecular y no del cortical, podemos todavía darle tiempo y utilizar los SERP y el ivandronato, pero cuando ya hay pérdida tanto del hueso trabecular como cortical, sí necesariamente tenemos que empezar con los bifosfonatos o el denosumab. Con respecto al tiempo de uso, los bifosfonatos, como ya se señaló, se pueden utilizar por 3 a 5 años y el paciente puede suspender el tratamiento sin necesidad de dar un reemplazo. Pero en el caso del denosumab, el denosumab se debe de utilizar es un tiempo de uso aproximado de 10 años, pero no se puede suspender. Si lo desean suspender, se deben dar bifosfonatos. Se ha comparado también, se ha hecho un algoritmo de mujeres posmenopáusicas con bifosfonatos. Generalmente, si es que son tratados con bifosfonatos vía oral, se pueden utilizar por 5 años y vía endovenosa 3 años. Y se debe de evaluar el riesgo de hacer osteoporosis tanto en cadera, columna. Y si es que existe aún ese riesgo, se pueden continuar los bifosfonatos o se puede cambiar con una terapia alternativa como denosumab y se debe de evaluar mantener por un periodo de 2 o 3 años. Pero si es que no existe ese riesgo, se puede valorar la posibilidad de suspender el bifosfonato. Con respecto a los cambios de los marcadores bioquímicos, como el cetelopéptido, con el uso de bifosfonatos o la suspensión de bifosfonatos, no se ha visto que se incrementen tanto como lo hace la suspensión del denosumab. Finalmente, vamos a ver lo que son los fármacos osteoformadores. Y con respecto a los fármacos osteoformadores, vamos a tener solamente 2. Actualmente en el mercado solamente tenemos teriparatide, que es un análogo a la paratormona recombinante. Y este fármaco osteoformador va a actuar sobre todo en el proceso de remodelamiento, no va a desacoplar lo que es osteoblasto con osteoclasto. Y en el caso de la antiesclerostina o romosozumab, sí va a desacoplar lo que es la unión de osteoblastos con osteoclastos, va a tener un efecto anabólico puro, va a incrementar la masa ósea de forma independiente de la resorción y la frecuencia de activación. Aquí tenemos el teriparatide, que va a ser un análogo a la paratormona en sus primeros 34 aminoácidos. Se le va a colocar al paciente por un periodo máximo de 2 años, ya que se ha visto en animales de experimentación que como efecto adverso tiene el cáncer óseo. Va a ser la segunda línea de terapia, ya que la primera van a ser los antirresortivos, como son los bifosfonatos y el denosumab. Y esta exposición intermitente lo que va a hacer es que se active más a los osteoblastos que los osteoclastos, y la exposición crónica va a ayudar a mejorar también la resorción ósea. Se ha visto que
El abaloparatide, que es similar al teriparatide, también va a tener un efecto superior al placebo y también a los bifosfonatos con respecto al incremento de la masa ósea, tanto a nivel de cadera, de cuello femoral y de columna, y va a producir cambios marcados desde su inicio de tratamiento en lo que respecta a la densidad mineral del hueso. Con respecto al anticuerpo antiesclerostina, lo que se ha visto es que la esclerostina a nivel del osteocito va a inhibir este receptor que es el WNT y por ende va a inhibir esta ruta de señalización que va a liberar beta-catenina y factores transcripcionales, los cuales inhiben la activación de la osteoblastogénesis. Entonces, lo que hace la esclerostina va a ser un anticuerpo que va a ir dirigido contra la esclerostina y de esa forma va a permitir que no se dé esta disminución de la osteoblastogénesis a nivel del citoplasma. Por ende, va a tener un efecto 100% activador. El romosozumab se va a dar vía oral. Es un medicamento que por ahora está solamente en España, todavía no lo tenemos en el Perú, pero se ha visto que va a tener un efecto superior inclusive al teriparatide. Y bueno, aún no lo tenemos y no hemos tenido experiencia en la parte clínica con este tratamiento. Si tienen alguna consulta respecto a osteoporosis, por favor, los escucho. Hola, Aguado. Enrique Aguado. Así es. Los osteoformadores. Sí, que realmente en la práctica clínica para pregrado con bifosfonatos creo que basta, ¿no? Ujú. Sí. ¿Algo más? ¿Alguien más? Voy a ingresar a lo del QR para poder tomar la asistencia, ¿ya? Un momento, por favor.
A ver, me ayudan ya. Creo que primero tenían que hacer la encuesta y luego creo que tenían que hacer la... A ver, un ratito ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Ya, doctora, Puede sí listo. ver, se ve. doctora. Ahí está el QR, ¿no? Sí, ¿Pueden ver el doctora, sí se ve QR? el QR. Creo que también tienen que hacer una encuesta. Sí, doctora, se hace antes de escanear el QR. Ah, y ahora, esperan un ratito para pasar la encuesta. Ah, ya, entonces, ya. Entonces, por favor, les pido que también llenen la encuesta. Una contraseña que no les deja. Pueden llenar su, de repente tienen que hacer primero la encuesta.
No se olviden de hacer la encuesta, porque a lo mejor también les pasan la asistencia con la encuesta, ¿no? Me dicen si ya completaron el QR y no se olviden de hacer la encuesta, porque a lo mejor también les van a pedir eso. La encuesta es sesión 4 de la semana 2. Su delegado me preguntó la vez pasada acerca del examen parcial. El examen parcial entiendo que es la próxima semana y llega hasta lo que vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a ver conmigo vasculitis y creo que con el doctor Serna, a ver, déjenme ver. Y creo que con el doctor Serna también esclerosis sistémica y enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces es todo eso hasta vasculitis sistémica. En la sesión 4 me sale la contraseña. El QR se está actualizando cada 20 segundos. Hagan la encuesta también, porque de repente también lo toman como parte de su asistencia. ¿Cómo van, chicos? ¿Pudieron llenar ambas? ¿Alguien tiene algún problema? Me avisan. Ujú.